Hola, bienvenidos todos a esta sesión que hemos organizado para hablar un poco sobre Power BI, ya que estaba considerando que en las sesiones usualmente se organizan para personas que tienen cierto grado de conocimiento en la herramienta Power BI. Y pues hablamos de Microsoft Fabric, hablamos de Power Query, hablamos usualmente de Power Automate y muchas cosas interesantes. Y a veces nos olvidamos que cuando las personas se unen a las comunidades, muchos de ellos no saben nada de la herramienta. Se unen porque alguien los invitó, organizamos una sesión gratuita para hablar de un tema y las personas pues tuvieron ese interés y pues necesitan seguir aprendiendo. Pero uno de los miedos que de repente ustedes podrán corroborar es que cuando las cosas son muy técnicas, las personas que no están en el área técnica les cuesta un poco más. Y en nuestra comunidad de Power BI en Panamá hay muchas personas que son del área contable, del área financiera. Y pues ahí Natalia podrá saber un poco de ese tema porque ella proviene de ese mundo y cuando lo conecta con la tecnología, tal vez la tecnología es un poco compleja al principio y ya cuando la dominas ya pues respiras un poco. Sin embargo, queremos entender un poco a todos los miembros de nuestra comunidad, organizando eventos para los que están empezando, para aquellos que tienen un poco más de conocimiento, para los que tienen conocimiento intermedio, porque esta comunidad es para todos. Así que el día de hoy hemos diseñado pues esta presentación, este conversatorio sobre Power BI con dos personas que los aprecio mucho porque son jóvenes que he estado conociendo y pues tienen ese interés, ese empuje. Y a veces pues los que hemos avanzado un poquito más en este mundo nos cansamos un poquito y de repente aquellos jóvenes vienen con esa energía que quieren impactar a otros. Y en la comunidad necesitamos relevos, necesitamos personas que siempre estén dispuestas a ayudar a los demás, ¿verdad? Esa transferencia de conocimiento. Entonces, por eso el día de hoy tenemos dos personas invitadas. Ahorita se las voy a presentar. Pero antes que todo, les voy a decir cuál va a ser el plan del día de hoy. Hoy vamos a comenzar presentando a estas dos personas. Luego vamos a romper un poquito el hielo, una actividad que he denominado las adivinanzas. Vamos a ver qué tan buenos somos en esta parte. Yo las elegí porque soy un poco malo adivinando, pero vamos a ver, pero soy más malo buscando las preguntas para que los otros me adivinen menos que yo. Así que luego vamos a hablar un poco con Ernesto y Yomar. Ahorita los voy a presentar. Hablar un poco sobre esas áreas que han ido conociendo sobre la herramienta Power BI e identificar esas áreas de oportunidades para que todo aquel que está en la sesión o vaya a ver el video posteriormente y se dedique ya sea a enseñar a otros o a diseñar programas que tienen que ver con esto, puedan tomar en consideración algunas de las cosas que ellos nos van a contar. También vamos a hacer unas pequeñas demostraciones o a seleccionar un tema que a ellos le hayan agradado relacionado a Power BI, ahí nos estarán comentando. Y por último, vamos a estar conversando con Natalia e Iván, que van a hacer con lo que hemos denominado el panel de expertos, ese panel de expertos que le van a responder las preguntas a Yomar y a Ernesto, porque vienen bien preparados los chicos a hacer las preguntas más difíciles por allí. Lo importante es que esa información y la retroalimentación que nos puedan ofrecer tanto Natalia como Iván, les puedan ayudar a ellos a seguir creciendo en este ambiente de Power BI, en este ambiente profesional, ¿no? Para que sea un empuje hacia ellos. Y tal vez también va a ser un empuje para aquellas personas que se identifican con Ernesto y con Yoma. Así que dicho eso, pues vamos a empezar conociendo a Ernesto. Aquí Ernesto, permíteme hacer algo rápidamente. Como le decía a Yomar antes de la presentación, cierra los ojos. Cierra los ojos y no veas que voy a hacer algo. Así que listo. No vieron nada, ¿cierto? Entonces, nuestro amigo Ernesto es de Cuba, la bella tierra cubana, y nos comentaba que tiene 33 grados, así que tiene mucha calor por allá. Así que esa calor la va a traer hoy aquí a lo que es la sesión.
Él estudia una licenciatura en contabilidad y finanzas. Qué interesante. Así que creo que le vas a hablar el lenguaje a Natalia, la contabilidad y las finanzas. Y estudia. Colegas, me encanta eso. Perfecto, entonces ahí vas a sacar el máximo provecho. Y estudia en la Universidad Central de Marta Abreu de la Villa de Santa Clara de Cuba. Espero haberlo dicho bien, Ernesto. Ahora tú me corriges y lo dices bien. Entonces, a Ernesto le gusta mucho las herramientas como PowerPoint, es muy creativo, por ahí estuve viendo algunas ediciones de fotos que estaba haciendo, así que eso es importante en este mundo, la creatividad. También tiene un conocimiento de Excel intermedio, de Access intermedio, y está explorando pues el mundo de Power BI. Así que esas son algunas de las herramientas que él ha estado explorando, y pues le encanta lo que es la fotografía, tanto tomarlas como editarlas. Y pues qué bello poder transportarse a un lugar a través de las fotografías. Me imagino que Natalia y Iván estuvieron tomando muchas cuando estuvieron por allá por España. Y no me puedo imaginar los paisajes hermosos que tiene que tener Ernesto allá en Cuba y los que tiene que tener Yomar allá en Chiriquí. Así que con esa cámara, Ernesto puede captar momentos muy interesantes. Así que, ¿cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Muchas gracias, Javier, por toda la presentación. Bueno, pues es un placer estar aquí, compartir con toda la comunidad. Y bueno, espero servirles de mucha ayuda a aquellos que están, como bien decía, recién empezando en este tema de Power BI y bueno, todo lo relacionado con inteligencia de negocios. Así que bueno, vamos a disfrutar la charla hoy. Claro que sí, así va a ser. Entonces, vamos también a conocer un poco de Yomar. Como les comentaba, Yomar es de Panamá. Él está cursando el tercer año de la licenciatura en gestión de tecnología de información. Bueno, aquí entonces tu área va dirigida entonces hacia Iván. Iván te puede entender bastante allí. Entonces está en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Qué interesante. Es voluntario en cuerpos de delegados electorales y coordinador voluntario de una institución que se llama ANVISA, que es referente de ayuda al medio ambiente. ¡Wow! Qué importante eso, ¿verdad? No hay nada más importante que tener un centro o tener claro que el medio ambiente hay que cuidarlo. Así que Yomar es voluntario en esa área. También está en la comunidad de Python Panamá, en donde con 3 colegas brinda cursos de Python básico en modalidad virtual. Y qué interesante. ¿Cuántos quisieran que organizáramos un pequeño cursito de Python introductorio y que de repente Yomar lo dé en la comunidad? ¿Se anotarían? Claro que sí, ¿verdad? Por ahí entonces vamos a estarlo conversando con él, ya que también está en esa comunidad. Muy interesante. Yomar, pues también parte del Power BI User Group de Panamá y domina herramientas como Excel, le gusta Java y le gusta Python, como lo dice ahí la descripción. Él le gusta compartir mucho en comunidad y creo que Yomar eso lo tenemos bastante en común, poder compartir momentos con otras personas, aprender de los demás, de lo poquito que vamos aprendiendo, también darlo a conocer. Así que esta parte de la vida en comunidad es muy importante. ¿Cómo estás, Yomar? ¿Cómo está el clima en Chiriquí? Buenas noches, estimados. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir, sobre todo, experiencias con respecto a la herramienta Power BI User Group en el caso. Y bueno, darle aquello como, bueno, algunas como recomendaciones y eso, con base a nuestra experiencia, bueno, a los nuevos y bueno, animarlos sobre todo. Como todo es un reto, una nueva herramienta y bueno, dar a conocer. Y gracias por la invitación. Esperamos que sea buena la reunión. Siempre a la orden, Yomar, siempre a la orden. Bueno, el lenguaje juvenil no es porque me sienta viejo ni sea un señor, simplemente que a veces cuando los jóvenes se reúnen con otros jóvenes pueden hablar el mismo lenguaje y hablar, como se dice por allá, calzón quitado y hacer las preguntas directas. No se quedan calladas. Así que por eso es lo importante del juego que tenemos cada uno en lo que es esta comunidad. Entonces, pues, para no hablar tanto, vamos directo a las adivinanzas. Espero que estén preparados. Entonces,
ya les di la primera respuesta, pero háganse el que no la vieron. Por lo menos Natalia no creo que la haya visto. Vamos a hacer lo siguiente. Van a tener 30 segundos para encontrar la respuesta y al cabo de los 30 segundos yo les voy a decir cuál es la respuesta correcta. Entonces van a ser siete preguntas. Así que vamos a empezar con la primera. Vamos a agilizar la mente aquí. Comenzamos. ¿Existe un ser vivo capaz de beber agua con los pies? ¿Cuál es? Me falta el sonido del reloj que ponen en Quiero ser millonario. Me faltó ese sonido. Pueden ir poniendo sus respuestas aquí en el chat de Zoom y pues vamos a ver si aciertan. Lo voy a leer otra vez. ¿Existe un ser vivo capaz de beber agua con los pies? ¿Cuál es? Definitivamente no soy yo. A ver, se congeló en 16. Ah, el elefante. Muy bien. El humano. No, un humano. Bueno, ni idea, dice Danicel. Puedes decir cualquiera, Danicel, para que no te quedes sin Las responder. plantas. Las plantas, bueno, estás muy cerca. Las plantas y la respuesta correcta era el árbol. El árbol, bueno. Las plantas también pienso que es aceptable, una buena respuesta. Acepto, Vamos Natalia. a ver la segunda. Yo lo puse justo cuando dijeron las plantas, lo estaba escribiendo árboles. Bueno, anótatelo como un acierto, son 7. Vamos a la Gané. segunda. Ah, bueno. Aquí viene, 30 segundos a partir de ahora. Siempre va por tierra sin ensuciarse. ¿Qué es? No se vale buscar en internet. Tienen que adivinar. Siempre va por tierra sin ensuciarse. ¿Qué es? Y hay algunas respuestas aquí. También puede decir después que revela la respuesta si están o no de acuerdo con. Listo. Vamos a ver qué era la respuesta. La sombra. Bueno, nunca la he visto en el aire. Bueno, vamos a la tercera. Dice, donde hay ríos sin agua, ciudades sin casas y bosques sin árboles. ¿Qué será eso? Donde hay ríos sin aguas, ciudades sin casas y bosques sin árboles. Un cuadro, interesante, desierto, una pintura. Tienen que poner algo, aunque sea. No se queden sin responder. Listo. Vamos a ver si Natalia tuvo algo de razón. Plano o mapa, pero me parece que un cuadro o una pintura también es válido. Sí, Tomando el estaba concepto de cerca. la que... Sí. Gané. Digan que sí. Al menos llevas 2 puntos allí. Siguiente. Es blanco como la sal y aunque se puede abrir, no se cierra. Es blanco como la sal. Y aunque se pueda abrir, no se cierra. Entonces les voy a dar una pista. No Lo voy a buscar. necesariamente siempre es blanco. Pero aquí Bueno. quien lo quiso poner blanco, pero no necesariamente siempre es blanco. El humo, dice Iván.
Después de todo, ¿qué cosas después que se abren no se puede cerrar? Ah, mira, alguien respondió correctamente. Correcto. Hermín y Ernesto. Ahí está la respuesta. La cáscara de un huevo. Vamos a decir que sí, el huevo o la postura está bien. Buena respuesta. Ahora, esta es matemática. Saquen sus calculadoras o resta y suma con papel. Dice, tengo 40 cerdos, 20 caballos y 10 conejos. Si llamo caballos a los cerdos, ¿cuántos caballos tengo? Parece sencilla, no sé. Tengo 40 cerdos, 20 caballos y 10 conejos. Si llamo caballos a los cerdos, ¿cuántos caballos tengo? 20. Y dice 0. Natalia dijo 20, Yomar 20, Ernesto 20, 20, 60 dice Danicel. Bueno, ustedes, cuando ustedes ven que la mayoría dice un número, ustedes digan ese mismo por cualquier cosa, si se les está acabando el tiempo. Si van a perder, no pierden solos, pierden ahí con el grupo. Nos vamos todos al hoyo. A ver, pues, ¿y por qué dice Ernesto que son 20 caballos? ¿No te Bueno, a ver. dijiste 20? Sí, tengo 20, tengo 20 caballos, y entonces si llamo caballos a los cerdos, o sea, puede ser que para los cerdos ellos piensen que sean caballos y los voy a llamar a comer y serían 20, no sé. Te voy a responder, ¿cómo? Por error yo te llamé a ti Arturo, ¿verdad? Fue Arturo el nombre. Armando. Armando. Pero por yo llamarte Armando, ¿te llamas Armando? No, para nada. Sigues llamando a Ernesto. Entonces, yo puedo llamarle a los cerdos como yo quiera, pero no van a dejar de ser cerdos. Entonces, Claro. la respuesta va a ser 20. Muy bien, la mayoría respondió bien. Siguiente. A ver, ¿cuándo es correcta la siguiente operación? 11 más 3 es igual a 2. ¿Cuándo es correcta la siguiente operación? 11 más 3 es igual a 2. Cuando estás borracho. Pudiera ser esa hora. Mm, a ver. Cuando se divide por 7. Mira, dice de tú en 17 porque quiere que les dé una pista. Imagínense que no son números, sino que es... les voy a decir. Cuando faltan 5 segundos les digo para ver si la adivinan. No piensen que son naranjas, ni que son dólares o pesos. Y si fuera una medida de tiempo, imagínense que fuera el reloj el reloj y son las 11 de la mañana, más 3 horas, ¿qué hora sería? Ah, ya, ahora sí. 14 horas. Ah, ya. ¿Vieron? Ya, Está ya. más difícil, está más difícil. Y esta es la última, vamos a ver. Váyanse para Europa para que la puedan responder bien. Esa va a ser la pista. 4 hermanas gemelas dan 1000 vueltas paralelas. Giran, giran, siempre danzan, mas nunca jamás se alcanzan. 4 hermanas gemelas dan 1000 vueltas paralelas. Giran, giran,
Siempre estaciones. danzan, mas nunca jamás se alcanzan. Ajá. Las estaciones. Las estaciones. Mm, no por... Aquí hay una respuesta. Sin embargo, lo que acabas de decir puede ser. Es decir, no todo el tiempo la respuesta tiene que ser exactamente la que estoy poniendo, la que el que inventó la adivinanza puso. Pueden haber varias respuestas. Ay, se terminó. ¿Alguien dio con ella? Los meridianos. Y son 4 meridianos. Mira lo que era. Las aspas del molino. Bueno, ahorita, Ernesto, si mira el abanico girar, ellas nunca se chocan. Pero están dando vueltas allí. También podría ser. Entonces, esa era la actividad para romper el hielo. Vamos entonces a preguntar algo a Ernesto y a Yomar. La primera pregunta que estuve pensando es, ¿qué parte de la herramienta Power BI te ha parecido más difícil? Vamos a comenzar con Ernesto. Sí, bueno, por lo menos en mi caso lo más complicado ha sido entender un poco el lenguaje DAX, sobre todo esa parte. Y en ocasiones tratar de entender un poco cómo funcionan las consultas del Power Query cuando cuando vas escribiendo el código M tú mismo. Pero bueno, sobre todo DAX. Ok. Bueno, esa parte del lenguaje M y eso, digamos que va para un público entre intermedio y avanzado. Así que al principio uno empieza con transformaciones sencillas, la parte de los modelos tabulares. Y De hecho, las DAX sencillas. creo que al principio, para alguien que empieza a estudiarlo, pudiera hasta aprender un poco de lenguaje M solamente leyendo las líneas que se van creando cada vez que generas una consulta. Un paso. Sí, muy bien. Creo que sí, estás en toda la razón. Esas son una de las partes más complejas de aprender. Así que, muy bien. Yomar, ¿qué piensas tú? Ok, concuerdo con Ernesto. Sinceramente, cuando ingresé a un curso en el caso de Power BI, con la comunidad, el tema de DAX fue algo que se me vio algo complicado, en la cual, bueno, una herramienta nueva en la cual se aplicaba, la parte también donde trabajaban con columnas y tablas, y sobre todo esto requiere práctica. Así que, con más razón, así que de poner de uno de la parte. Y bueno, lo demás sí no fue así tan, así como este tema de DAX. Pero bueno, sí, entre aspectos, pues, se me dio. DAX, DAX, DAX. Hay que meterle con toda DAX ahí. Repasar y practicar mucho, como dice Yomar, para poder ir dominándolo. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿puedes contar algún proyecto en el que hayas utilizado Power BI? ¿Qué tal estuvo esa experiencia, Ernesto? Sí, mire, a ver, en estos momentos estoy haciendo un proyecto con sería a forma de un laboratorio, pudiera decir, para mí y para esa empresa, porque bueno, estos temas de Power BI son muy novedosos aquí en Cuba. Y la experiencia ha sido muy buena porque me ha podido ayudar a fijar un poco más esos conocimientos que he ido adquiriendo sobre Power BI y además me ha ido ayudando a pensar de una manera, de una manera más lógica a la hora de hacer la limpieza de los datos y bueno, también a complementar la parte de la inteligencia de negocio con la parte de contabilidad y finanzas, que es lo que vengo estudiando. Y me ha sido una experiencia, vamos, genial. Súper, qué buena combinación esa. Muy buena combinación. Yomar, ¿qué piensas tú? Bueno, en este caso de proyectos, sí, bueno, cuando ingresé primeramente al curso de Power BI por parte de aquí que lo brindó Mike, más conocido como por parte de la comunidad. Bueno, como proyecto final, la verdad, fue un curso, sí puedo mencionar que fue un curso intensivo,
y bueno, sobre todo con el choque del horario entre Panamá y México. Pero se dio un proyecto con un dashboard, la verdad, donde el cual nosotros buscábamos un set de datos y lo aplicábamos. Me gustó mucho la parte visual y sobre todo la parte dinámica en la cual uno conectaba los datos a visualizar. Eh, Entre eso fue el proyecto. De ahí puedo mencionar también que aparte de ese curso, se brindó otro curso por parte también, la cual fue Gabriel, y fue complementario a pesar de que fue un entrenamiento, fue bueno, en la cual pude reforzar y bueno, aplicar, sobre todo estando en constante el aprendizaje de la herramienta. Así que fue bueno. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien, contar esas experiencias en esos procesos de aprendizaje sobre la herramienta. ¿Qué parte de Power BI te gustaría dominar más, Ernesto? Bueno, a ver, además de la parte de DAX, porque sí sé que tengo que ponerle más énfasis a ese estudio, también me gustaría mucho aprender un poco sobre lo que se llama contar historia con los datos, data storytelling, porque sí he podido ver que hay ocasiones que a nosotros nosotros como cuando estamos haciendo el panel, nos puede estar gustando cómo se ve ese visual, pero hay veces que el cliente final no lo ve de la misma forma o no les resulta de gran utilidad como a nosotros. Y creo que trabajar sobre esa base de cómo hacérselo llegar de la mejor forma sería bien interesante. Y también sí me gustaría trabajar los temas del Power BI en el servicio, que no he podido trabajarlos de momento. Muy importante. Creo que hay que agendar un pequeño training o sesión donde se muestre cómo hacerlo, diseñar esos espacios para que lo puedan hacer, porque es cierto, a veces en los entrenamientos se llegan hasta la parte de mostrar los dashboards, crear visualizaciones, pero esa parte de la colaboración, que es pues la cereza del pastel en todo lo que se hace, si no se puede colaborar con la herramienta, entonces al final no hacemos muchas cosas. Así que es súper importante eso. Yomar, Eh, Realmente lo de DAX, bueno, cuando estuve en la parte de documentación, DAX, lo recalco aquí, es importante. Me gustaría llevarlo a cabo en la parte de dominarlo. Adicional de DAX, he visto uno que es famoso, también he escuchado por ahí, la parte de Power Query, que sería en el caso de ayudarnos, en el caso de un motor de transformación y lo que sería la preparación de datos. Y bueno, en esos complementos, la verdad, llevar a cabo con el aprendizaje de lo que sería en el caso del Power BI. Y bueno, también he de mencionar aquí, bueno, en la parte de la comunidad, actualmente, incluso está Ernesto en el aprendizaje de lo con respecto a DAX, así que he de agradecer también la parte de la comunidad por apoyarnos en el seguimiento del aprendizaje con la herramienta, prácticamente. Énfasis, Power Query y DAX, sería. muy bien. Prácticamente aquellas cosas que te costaron al inicio son aquellas que quisieras reforzar, realmente. No necesariamente siempre es así. De repente te costó DAX, pero tú dices, ay, pero eso yo no lo quisiera aprender del todo. Quisiera mejor aprender a Data Storytelling, como dice Ernesto, ¿no? Pero bueno, tú estás conectado y estás clarito que eso que te costó es lo que quieres realmente Claro. aprender y reforzar. No, inclusive, por lo menos, a ver, en el caso mío, que vengo de la rama de la contabilidad y las finanzas, a veces también creo que debería estudiar un poco más el tema del Power Query, porque la transformación de los datos, a veces en finanzas, trabajamos con datos de cualquier departamento, que puede venir de lo mismo que viene una sola tabla que puede servir de dimensión, a veces viene una sábana de datos muy grande que tienes que ir transformando, o inclusive pudiéramos obtener datos que vienen en formato PDF, bueno, sin de orígenes de datos que pueden trabajarse desde el Power Query y vienen muy bien esa herramienta. Genial. En este momento hemos estado conversando un poco sobre las cosas que les ha costado un poquito aprender sobre la herramienta y nos hemos enfocado directamente en la herramienta, en Power BI como herramienta, aunque sabemos que no es lo más Se congeló, ¿verdad?
Sí. Sí, creo que sí. Sí, Concluyo, sí, Gabriel. correcto. Pero miren que yo coincido con Ernesto y la parte de Power Query a mí es una de las cosas que me ha costado un poco, siendo que no, pues viniendo de las finanzas, claro, es algo que a nosotros nos toma quizás un poco más de tiempo, es una curva de aprendizaje un poco más larga. Por ejemplo, Iván, que ya ha programado antes, creo que asimilar mucho más rápido esto, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí. Sí, evidentemente el proceso de transformación en Power Query, cuando se requiere un grado de escalabilidad o de adaptación a las diferentes variaciones de origen de datos, sí requiere ya un poco más de conocimiento en el lenguaje M. O sea, a la medida que tú empieces a tener contacto con el lenguaje M, la capacidad que te da de transformación. Hola. Por lo menos en este cliente con el que he estado trabajando, bueno, en esta empresa, hemos tenido problemas para acceder a la base de datos. No me ha sido posible acceder directamente a una base de datos, que bien hubiera sido lo ideal, porque ya tenemos los datos ya tabulados y es más fácil. Pero bueno, tuvimos que ante esta situación buscar alternativas. Y gracias a que sabíamos trabajar con el Excel, pues bueno, fue muy buena ese trabajo con la conexión de Excel que tiene Power BI. Muy bien. En mi caso, sí, definitivamente creo que Power Query es una de las cosas más complejas de aprender. Hoy en día no lo veo tan complejo, obviamente, después de haber hecho tanto con el Power Query. Pero recuerdo muy bien que en ese proceso de aprender, aprendiendo solo, hacía una clase de combinaciones y transformaciones que después, cuando los dashboards se congelaban porque tenía que cargar todo ese montón de datos, entonces tardaba muchísimo refrescar un dashboard y podía tardar hasta un día ahí porque la cantidad de transformación que hacía no fue de la mejor manera. Entonces, aquí yo resalto que a veces nosotros agregamos a una consulta de Power Query muchísimas columnas que no vamos a necesitar en el momento. Y eso causa que los dashboards no trabajen de forma eficiente. Así que aquí tendríamos que agregar solo lo que necesitamos en la consulta que vamos a estar trabajando, para luego pues aprovechar el poder de Power BI con respecto a los modelos tabulares para entonces sacarle el provecho a los datos. Pero al principio sí, transformaba todo ahí en Power Query y como decimos acá en Panamá, enchorizaba todo allí. Y qué lío después encontrar a dónde era que se rompía esa consulta o tardaba en hacer un proceso de transformación. Pero bueno, sí, hay que aprender bien ese Power Query. La siguiente pregunta que tengo aquí para ustedes es, bueno, ¿qué dificultades han tenido a la hora de estudiar Power BI? Miren que aquí va en la parte del estudio, más que directo de la herramienta, ¿no? ¿Cuáles son esas dificultades que recuerdan ustedes, Ernesto? Por Y ejemplo. bueno, en el caso mío, yo empecé a estudiar Power BI hace bueno, todavía no hace un año, y yo comencé por LinkedIn. Ahí en LinkedIn conocí este tema de Power BI. Empecé viendo algunos cursos que liberaba LinkedIn sobre análisis de datos, donde ahí conocí a Ana María Bisbé. Ya luego por ahí esos fueron mis primeros inicios en la plataforma de LinkedIn. Ya luego Ana María me recomendó, me decía, mira, me dijo, aprovecha la documentación que tiene Microsoft, que Microsoft tiene una muy buena documentación para aprender. Power BI al principio es fenomenal. Inclusive su plataforma de aprendizaje es muy, muy buena. Entonces yo tuve que empezar de forma autodidacta a estudiarme ese contenido
Y en mi caso particular, lo más complejo ha sido el acceso al Internet. Aquí en Cuba el acceso a Internet cuesta, bueno, es carito, y en ocasiones hay que utilizar VPNs porque hay determinados sitios que no se puede acceder, y entonces ese ha sido uno de los temas más complicados, que no siempre podía estar viendo un video de 2 horas, ya fuera por YouTube también, y he tenido que buscar alternativas. Ese ha sido uno de los casos. Y bueno, también en cuanto a problemas desde el punto de vista de software, bueno, de hardware, perdón, la computadora mía no es la mejor del mundo, como digo yo, pero con calma, yendo despacio, se puede hacer. O sea que mientras que haya ganas para aprender, no importa si tu ordenador no es de la última generación o no importa, eso es, vamos, hay algunos que sí no puedes ni levantar Power BI y poder hacer, pero mientras tengas esa motivación por aprender con un ordenador normal, puedes ir dando los primeros pasos. Y creo que así, ese ha sido el aspecto más complicado para mi parte. Bueno, he de decir que gracias a todas las comunidades que se han creado y todo el contenido que hay en Internet, en YouTube compartido, de la misma comunidad de Power BI en Paraguay, bueno, perdón, Panamá, Paraguay también tiene su comunidad. Y bueno, gracias a todo ese contenido compartido, me ha sido un poco fácil el aprendiendo algunos temas. Y sí, qué bueno. De eso se trata, ¿verdad? Por eso se agendan las sesiones para que las personas puedan aprender de esa manera. Y comprendo perfectamente esa parte de el acceso al Internet. Tiene que ser un área de oportunidad grande a la hora de aprender esta herramienta y pues otras también. Yomar, ¿qué tal tu experiencia? Ok, hay varias, pero bueno, voy a mencionarle unas aquí más comunes. Primeramente, al inicio no sabía nada de Power BI, bueno, con la comunidad vine aprendiéndolo, bueno, se dieron los cursos de modelaje virtual. La dificultad, como menciona Ernesto, una clave aquí sería el Internet. El Internet por acá a veces es muy complicado, a veces había temporada de lluvias y que va, no se podía. El otro que sería, y eso me pasó con un computador anterior, que es la parte de los componentes físicos. Power BI a veces requiere mucho la parte de lo que sería en el caso de la memoria, el procesador, el disco duro. Y bueno, fue una limitante, pero no tampoco me detuvo para aprender Power BI. Y bueno, agradecer sobre todo a una parte de la comunidad. En caso, también me documenté por fuentes de internet, a otros cursos, por ejemplo, de Udemy, que fueron complementarios y me ayudaron sobre todo a la mejor comprensión y aplicabilidad sobre todo de la herramienta. Como todo al inicio no fue como algo nuevo, no, prácticamente lo tomé como un reto porque no conocía nada de la herramienta, no sabía ni para qué enfoque tenía, cuál era en qué se aplicaba sobre todo. Entonces, fue investigando parte y bueno, me llegó una parte interesada lo que eso de inteligencia de negocio. Como es, bueno, me llamó mucho la atención y bueno, desde ahí aprendí y sobre todo las charlas informativas en las cuales fueron complementarias y me llevaron a cabo de aprender más en la que daba la comunidad, en el caso de los Meetup y sobre todo llevar a cabo ese aprendizaje. Y bueno, es que entre esa limitante fue entre el internet y el caso de los componentes del computador. Muy bien, gracias Yomar, gracias Ernesto. Vaya que las limitantes del Internet ya las conocemos perfectamente. Me acaba de pasarse en momentos atrás, así que creo que eso lo experimentamos en todos lados y definitivamente es un desafío. En una de las experiencias de estas sesiones que uno organiza en la comunidad de Power BI, por ejemplo, aquí en Panamá, tratamos de organizar 3 veces al año. Y en una ocasión recuerdo que habían unas personas que yo trataba de
de preguntarles, porque siempre me gusta darle seguimiento a los participantes, pues para asegurarme que están aprendiendo. Y resulta que no hablaban mucho en la sesión y yo decía, bueno, ¿será que no están prestando atención? Porque lo que ocurre detrás de la pantalla es un mundo. El que está aquí enfrente de la pantalla puede estar pensando, ay, lo estoy haciendo muy bien, todos me están prestando atención. Pero resulta que allá está Yomar peleando con el internet, o de repente está Ernesto tratando de decirle a la vecina que se calle porque está gritando, o pasa el carro de la basura. Y un mundo de cosas ocurren allá. O al vecino se le ocurrió clavar cosas en la pared a esa hora y usted no puede hablar, no puede encender el micrófono porque le da pena. Entonces, ocurre un mundo de cosas detrás de esa pantalla. Y lo menciono porque he escuchado a veces las personas cuando comienzan a entrenar de forma en línea, que se sienten que el público no conecta con ellos. Pero es que detrás de esa pantalla, como vuelvo a decir, hay un montón de cosas que están ocurriendo. Y en una ocasión, habían personas que estaban conectándose desde el celular para utilizar la herramienta Power BI. Y cuando yo me enteré, dije, wow, tremendamente la gente, número uno, tiene ganas de aprender, porque valiente que está escuchando la sesión, tenían la sesión de Zoom desde el celular porque era un área apartada de Panamá, en donde el internet es malísimo y solo llega la señal de los celulares. Y me di cuenta que hay muchos desafíos a la hora de estudiar. No hay excusa, como dice Ernesto, pero sí tenemos que considerar cómo llegamos a esos lugares en donde las personas tienen esas dificultades y tienen deseos de aprender. Entonces, es interesante, pues a veces, tal vez mi único problema es que tengo que llamar a la compañía de teléfono y a la compañía de internet y decirle, tienen que mejorarme mi señal porque para eso estoy pagando. Tal vez esa sea la única limitante que yo tengo en este momento. Pero hay personas que sí tienen limitantes mucho mayores y están allí tratando de aprender a usar la herramienta. Y es por eso que esta pregunta es importante, porque ¿qué es lo que pasa allá en Cuba, por ejemplo, con Ernesto, que no puede acceder al servicio de Power BI? ¿Cómo nosotros en comunidad podemos ayudar a aquellas personas que de repente tienen limitantes? ¿Cómo les ayudamos? No solamente con agendar sesiones, pero qué bueno que pues estos chicos ya se las ingenian y cuando pueden descargan los videos y lo ven en su tiempo y aprenden. Hay una opción, yo estoy invitado por Ernesto. Hola Antonio, claro que sí, adelante. Yo soy Antonio Sánchez, soy de Argentina, no estoy en Panamá. Bien, ¿Qué tal? bien. Yo les cuento cómo es. Nosotros también acá en Argentina, no crean que es decir, la velocidad de internet es muy pobre. En mi casa no llega a 10 megas, a comparación de 600. Yo la otra vez hablaba con la gente de España, me dicen, tengo 600 megas. Yo digo, esto te despeina. Acá también hay zonas que tienen más internet o menos internet. Acá había una propaganda de internet que decían al principio que había una persona que estaba frente a la pantalla de la televisión y aparecía como que el viento la despeinaba de la velocidad de la conexión. Bueno, ¿cómo se aprende en esos casos? ¿Qué aconsejo yo? Primero que nada, la versión de escritorio no necesitas internet. Número 2, instalate algún sistemita de ERP o un sistema de gestión donde vos te puedas inventar un modelo de negocio. Con una empresa de ejemplo. Por ejemplo, acá en Argentina hay varios ERP y seguramente en todo el mundo hay. ERP significa el modelo de gestión de empresas, del sistema contable que hay, que podemos sacar íntegramente la información para poder empezar a modelar en Power BI. Y al principio, tirate en Excel la salida, un mayor contable, el listado de ventas, el listado de compras, y empezar más tu portfolio, tu modelo de venta, tu modelo de Power BI que querés vender o querés ir a ofrecer en algún lado o en tu mismo proyecto, en tu misma empresa. Y empezá así. Yo nunca hice un curso de Power BI. Yo no soy certificado en Power BI. Doy curso de Power BI. Hace un rato terminé de dar el curso que yo doy. Ustedes entren en mi perfil de LinkedIn y van a ver. Yo tengo clientes multinacionales. En este momento estoy haciendo desarrollo en Power BI en análisis económico financiero en una multinacional en Chile. Acá en Argentina tenemos 2 en estos momentos y aparte micropymes. Yo vivo de esto, ¿ok? Y yo nací no solamente con Power BI. Yo vengo de trabajar con Roambi en el año 2010. Pasé por Pentaho, MicroStrategic, Tableau, Analytics de SAP y hoy estoy con Power BI y estoy viendo, ¿cómo se llama esto? Locker de Google con mucho gusto porque está lindo. Es decir, esto es una cosa que ustedes van a ver que es cíclico. Es decir, la herramienta, ustedes tienen que pensar en el negocio antes que en la herramienta.
¿Bien? Porque ustedes son servidores de los datos. Yo soy servidor de los datos, yo soy servidor de la información. No importa qué herramienta use, pero el foco esté ahí. Y apréndanlo con lo que tengan a mano. Nunca tengan excusa. Agarrate una versión de escritorio, inventate un modelo de producción. ¿Qué es un modelo de producción? Hacé de cuenta que tenés todos los partes de producción en un Excel, al lado meterle las paradas que tiene esa línea de producción, al lado ponete las dimensiones de los artículos o de los turnos que querés medir, importarlo en Power BI y empezá a jugar. Empezá a jugar. Horas estando al lado de la pantalla. Te va a salir espectacular. El primero no te va a dar bien, el segundo te va un poco mejor. No necesitas internet, no necesitas dinero. ¿Bien? Un poco más adelante, si tenés tu conexión, perfecto. Pagate los $10 de la versión Pro del Power BI y empezá a trabajar. Y empezá a trabajar, conectarlo con ERP. Buscate un ERP que te den la de ¿cómo se llama esto? La versión de una empresa ejemplo. Conectarlo. Yo les puedo mostrar ahora lo simple que es hacer una conexión directa. Yo no conozco Power Query. Trabajo muy poco en Power Query porque yo trabajo directamente. Mi modelo modular es meterme directamente en la contabilidad o en el sistema de gestión y tomar el dato directamente. Cuando lo tomas directamente al dato, es muy poco procesamiento que tenés que hacer. ¿Bien? Incluso ni siquiera las relaciones. Yo pongo modelos complejos, grandes que tengo hechos, entras directo. Porque es trabajar en el mundo real hoy. Bueno, yo les aconsejo eso. A su vez, la documentación de Microsoft es fantástica. Tenés de todo. Está en español, está en inglés, está en todos los idiomas. Y te da el detalle. Es decir, hoy ya las DAX comunes no son las DAX M ahora, el circuito M, porque ya empezás a trabajar con Data Marts, no necesitas la versión de escritorio, es un nivel un poquito más arriba. Pero es más sencillo que antes. Sí. Es más sencillo que antes. Vos, Gabriel, que recién hablaba del Power Query, entrás en Data Marts, yo les puedo mostrar, es más sencillo que antes. Yo soy contador, no soy ingeniero. ¿Y saben cómo aprendo? Con la documentación que hay. Ojo, también doy curso, ¿no? Eso sí, no le digan a mis alumnos que yo aprendo sin hacer curso. Pero Ahí bueno, están conectados. no, mi recomendación es esa, es meterle, no quedarse con la excusa. Si no tenés internet, la versión de escritorio usala. Si no tenés una máquina potente, con la versión de escritorio simple, que no consumas tanto, inventate un modelo de datos. Pero inventate un modelo de datos no aprendiendo la fórmula en sí, sino tratar de aprender qué querés mostrar vos con eso. Ponete en la cabeza del encargado de producción de una empresa y cómo lo podés seducir con información. Ahí vas. Ese es el foco. Perdón si he sido extenso, Gabriel, perdón. No, para nada, Antonio. Aquí estoy agradecido porque estás colaborando y compartiendo con todos nosotros esa parte de la experiencia que tienes. Así que gracias, muy buenas recomendaciones. Ahí las plasmé en el chat. Si quieres complementarla, puedes, todo gusto hacerlo. Okay. Ahora Ernesto y Yomar tienen un par de preguntas para la comunidad y los expertos en este caso. Así que ahí vamos a ayudar también. Y la última pregunta que les tengo para ellos dos, para todos pues realmente, porque es parte de nuestra experiencia, ¿qué otras herramientas o áreas de conocimiento te llaman la atención? Y aquí pues se habla de herramientas, sí, porque a veces la gente habla, quiero aprender Python, quiero aprender R, quiero aprender de repente Databricks, pero también áreas de conocimientos como ciencia de datos, inteligencia artificial, inteligencia de negocios. Así que la pregunta es amplia. A ver, Ernesto, ¿qué piensas? Bueno, sí, en el caso mío que quisiera enfocarme más en el mundo de las finanzas, este tema sobre Machine Learning me interesa mucho, porque bueno, acá en finanzas estamos acostumbrados a hacer muchas proyecciones, lo que va a pasar en la empresa en un corto, mediano y largo plazo. Y bueno, esto de Machine Learning sería bastante interesante empezar a aprender un poco cómo ir adecuándolo a esta área. Y sobre todo eso. Y bueno, también quisiera ir a aprender algunas otras técnicas que puedan existir para hacer las transformaciones de los datos que sean de una forma más cómoda o quizás más óptima. Ok. Que a esto creo que me habían recomendado aquí en la comunidad de Panamá
que también se podía utilizar script de R y Python, si más no me equivoco, Sí, que también pudiera ser una buena área para futuro. claro que sí. Así es. Sí se puede integrar esos scripts allí en Power BI. Bastante cosas interesantes que aprender allí, Ernesto. A ver, Yomar, cuéntame tú qué piensas. Ok, bueno, como área de conocimientos, se ha visto mucho en tendencia, la verdad, y prácticamente algunos se ha preocupado que la influencia como tenga, sobre todo de la parte de la inteligencia artificial, tener esa área de conocimiento como hoy en día se aplica a muchos campos, la verdad, entre eso la parte de en este caso de los datos, eh, pero sí, al igual que tener eso, en la parte sobre todo lo que sería con la seguridad de los datos. Hoy en día los datos son importantes y a nivel de esto de llevar a cabo medidas, inclusive tener ese aspecto de consideración con respecto a proteger nuestra información, todo esto, y, y tenerlo en cuenta, pues sobre todo, entre la inteligencia artificial y la seguridad de los datos, sobre todo a futuro, y bueno, sobre todo ir aprendiendo poco a poco, porque es un campo amplio, la verdad. Y bueno, sí, entre eso sería. Muy interesante, Yomar, el área de la seguridad de los datos. Muy, muy interesante. Porque pues a veces nos enfocamos directo en ofrecer la solución, pero para mantener esos datos seguros hay que tomar algunas cosas en cuenta. Así que sí es muy, muy buena área que quieres explorar. Ahora nosotros vamos a seguir aquí. ¿Qué les parece, chicos, Ernesto y Yomar? Si nos vamos a hacerle un par de preguntas a los expertos. Ustedes estuvieron preparando unas preguntas porque tenían algunas curiosidades, querían saber algunas cosas. Y yo creo que este es su momento. Al inicio mencionábamos que teníamos a Natalia y Darío que nos van a ayudar allí como expertos a responderle las preguntas, sobre todo porque tienen ese conocimiento del negocio, la experiencia en proyectos reales. A veces digamos, en entrenamiento se tocan algunos casos hipotéticos, pero nunca es lo mismo como la experiencia real, esa experiencia que nos hablaba Antonio y esa experiencia que sé que tienen Natalia y Darío. Así que aprovechen, este es el momento de ustedes. Así que le voy a dar el paso. Vamos a comenzar con Ernesto allí. Si quieres, hazle un par de preguntas y el resto de la comunidad, si quiere complementar también y aportar, este es el momento de compartir. Adelante, Ernesto. Así es. Bueno, sí, a ver, para Natalia. A ver, Natalia, esto ya va directo al área nuestra. Entonces, hace un tiempo me preguntaba que a día de hoy, ¿cuáles vienen siendo las mayores aplicaciones que se pudieran realizar de forma así general en cuanto a la contabilidad y la finanza con estas herramientas de Power BI? O sea, ¿qué sería bueno para ir iniciando en alguna empresa o bueno, para ir estudiando también? Mira, para nosotros los financieros, como bien sabemos, la materia prima es la contabilidad, pero de ahí se derivan muchísimas cosas y se puede aplicar en las empresas desde muchos ámbitos, desde la visualización de los mismos informes como un estado de resultados, como un balance, digamos que el usuario final pueda ver a un nivel de detalle en la composición de sus activos, pasivo, patrimonio, de cómo está la estructura de su PIG, puedes meter análisis vertical, puedes meter análisis horizontal. Eso en cuanto a visualización de estados financieros. Vámonos más allá. Hablemos de un control de flujo de caja, un control de tesorería, hablemos de presupuestos, hablemos de proyecciones cuando tú le metes Machine Learning y puedes ver proyecciones de ventas, proyecciones de gastos, cuando puedes meter de pronto, vámonos quizás a un tablero de ventas, cuando queremos ver cómo están mis líneas de negocio, qué estoy vendiendo más, qué producto estoy vendiendo más, qué producto estoy vendiendo menos. Digamos que a nivel financiero es un tema que es súper, súper, súper amplio porque nuestra materia prima, que es la contabilidad, nos deja ver muchísimas cosas. Cartera, cuentas por pagar. Para mí uno de los más útiles es el flujo de caja,
los dashboards de ventas y que todo eso se puede integrar. O sea, tú puedes tener desde un mismo tablero, por supuesto, si tú manejas pestañas, si manejas algo amigable para el usuario, el gerente, por ejemplo, o las personas que toman decisiones pueden ver absolutamente cómo está la empresa y si estamos conectados al ERP, pues obviamente que tenemos toda esa información en tiempo real. Entonces, desde el área financiera creo que es de las áreas quizás que más se ven beneficiadas con el uso de herramientas como Power BI. Entonces, es una súper herramienta muy, muy poderosa para personas que precisamente tienen que tomar decisiones. Entonces, en el ámbito empresarial, para nosotros como consultores es de los dashboards y de los proyectos que más hacemos, los financieros. ¿Le puedo mostrar algo para complementar lo que dice Natalia? ¿Puedo mostrar un caso real? Claro. Claro que sí, 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 sí. ¿Se puede déjame compartir darte, pantalla? sí, ya te doy el acceso. Dame un momento nada más. Sí, yo les muestro algo. Adelante, adelante Miren, Antonio. sin mostrar algo, sin mostrar datos porque son confidenciales. Yo vivo de esto, ¿ok? Mi métier es esto, yo vivo haciendo esto. Y soy contador. Lo que decía Natalia, imagínense ustedes que tienen el sistema de gestión de la empresa. El sistema es transaccional. Entonces, todas las visualizaciones hoy las sé con una herramienta de BI, llámese Power BI o lo que fuera. Bien, en este caso es Power BI. Miren todos los indicadores. Esto es una empresa, una pyme. Para el estado de resultados, perdón, ¿dónde están? Acá están. Los indicadores económicos que están cargados. Entonces, fíjate, todos estos son indicadores económicos de distinto tipo. Liquidez, digamos, rotación, tenés todo. El EBITDA de distintas formas para poder verlo. Bien. Todas las clasificaciones que vos podés hacer. Imagínate a la profundidad de tu análisis que estás llegando. Bien. Eso es lo que es el estado de resultados. Los KPI, digamos, específico que vos estás armando. Es decir, yo que digo, bueno, agarro mi estado de resultados, los segmentos, los principales conceptos que quiere ver mi tomador de decisión, y lo empezás a armar. No tienen límites. Y no es solamente en un estado financiero, o sea, yo siempre digo, el contador es la persona clave que tienen las empresas hoy. ¿Por qué razón? Porque es la única que conoce la trazabilidad del dato. Entonces vos tenés un dato, por ejemplo, una venta que vos haces. La venta nace, te impacta primero en tu política de abastecimiento, que es lo que decía Natalia, el stock, cómo tengo, qué rotación estoy teniendo, además. Viene el presupuesto del cliente, la reserva de esa mercadería, viene la nota de venta, ya la tengo comprometida, tengo que pensar en la compra que voy a tener. Se genera la operación de venta, tengo un cambio patrimonial, tengo un cambio en el estado de resultados, tengo un margen de contribución, tengo una política financiera, una misma transacción. Entonces, financieramente es como vos lo ponés, lo machás en algún lado de esto, y tu panel no es solamente para el tomador de decisión, gerente, sino también es para el cuenta correntista, para el tesorero, para cualquiera. Nosotros lo que hacemos es armar, les muestro casos reales, ¿ok? Un solo modelo de datos, que sería esto lo que habrás vos, Gabriel, creo que mostraba recién, el Power Query y demás, un modelo de datos con paneles para cada uno de los visualizadores de información. Y el visualizador ese puede ser editor o no. ¿Ok? Entonces tenés el director que ve una vez al mes su estado de resultados, su gestión comercial, o tengo un caso de una citrícola que produce limón, que el encargado de la finca está viendo la información del limón que está saliendo de su finca para el otro lado. Es un tomador de decisión y lo ve en el celular. Bueno, eso es lo que hacemos los que analistas de datos. Entonces, no hay límites. No hay límites en lo que podemos hacer. Es prácticamente, y si sos contador, está en la finanza, bueno, no tenés techo, porque cualquier transacción en la empresa te impacta, yo le llamo el triple enfoque, en la dimensión económica, financiera y patrimonial. Listo, tenés el análisis completo de la empresa. Súper, súper. Así es, hay otra cosa importante y es quizás en lo que nosotros como consultores nos hemos preocupado mucho, es que no siempre el que toma las decisiones es un financiero o es contador, o sea, eso los que somos meramente tenemos ese perfil, pero también tenemos que pensar que estos tableros facilitan la interpretación de los datos para una persona que no es financiera, que con gráficas y con indicadores ellos pueden ver, oiga, la empresa está bien, está mal. Entonces yo creo que esa es otra de las bondades que tiene el uso de Power BI, que está llegando la información
a personas que no tienen que ser precisamente contadores financieros, economistas. Entonces, eso es una gran ventaja de por qué Business Intelligence o Power BI está gustando tanto y está siendo tan amigable para que el usuario final que dice, oye, yo de finanzas no sé, pero si yo veo esta gráfica, yo puedo interpretar que voy bien o voy mal. Entonces, eso es otro tema que esto también nos ha facilitado mucho la vida. Y Pero hay que nota pensar mucho- que en el puesto de trabajo, que el visualizador en el puesto de trabajo. Nosotros nos pasó una empresa en Chile, era unos tambos, le llaman la lechería. ¿Y qué hicimos? Un formulario en Google que podía cargar los datos en el celular, la persona que estaba en el campo. Eso impactaba en una planilla Google Calc, esa las Calc, esta la planilla de cálculo de Google. Impactaba en el Power BI y la misma persona esa sabía cómo ha habido la rotación de las vacas en su tambo o en su estancia en tiempo real, simplemente con la conexión 4G. ¿Bien? Entonces, el tomador de decisión está en todos lados. Y hoy una herramienta Power BI que la versión Pro te cuesta $10, puede hacer maravillas. Y $10, como digo siempre, es más barato pagar un Power BI que llevar a comer a McDonald's a mis hijas, digamos. Así es, y te diviertes más, yo creo. No, entonces, Excelente, excelente. Muy, muy buenos aportes. Ernesto, ¿tienes otras preguntas allí para Natalia o Dan también? No, creo que ya podemos darle pase a Iván Darío ahora con Yomar. Ah, no, yo no sé si Omar va a preguntarle solo a Iván, ¿va? Viene con sangre en los Bueno, ojos. Me gustó esa propuesta, Ernesto, Iván. Y ¿qué Omar habla, Iván? está en mudo. Ok, sería para Iván. Bueno, como Natalia dio su perfil con respecto al caso de la contabilidad y eso, me gustaría conocer un poco de Iván y sobre todo en el caso de Power BI, cuáles fueron cómo influyó mucho en esto de vamos a decir, en una nueva herramienta, esto, y si se representó dificultades en el caso de llevar a cabo todo esto, el aprendizaje de la herramienta, y sobre todo, ¿qué aplicó para llevar a cabo esto y sobre todo tenerlo presente hasta el día de hoy con todo lo de la herramienta? Bueno, pues en mi caso, yo anteriormente gestionaba proyectos, entonces tenía que llevar indicadores de tiempo, de avance, consumo de recursos y digamos ya como la parte netamente financiera. Antiguamente, digamos, mi herramienta de registro de información y que a su mismo tiempo la tomaba como de análisis era en Excel. Digamos que la mayor dificultad era que uno en principio siempre buscaba que su materia o su herramienta de registro de igual manera le fuera dando la respuesta de cómo estaba el proyecto. Entonces tú empiezas a hacer muchos gráficos dinámicos, muchos registros dinamizados. Entonces, como que tú quieres que al mismo tiempo te vaya diciendo el acumulado, te vaya diciendo el avance, te vaya subtotalizando por meses. Entonces, eso va dificultando a la hora de que tú quieras integrar con otros proyectos, con otros orígenes de datos. Entonces, lo primero que a mí me llamó la atención, y no necesariamente estaba en Power BI, fue el tema de Power Query. Ver de esa posibilidad de tú poder transformar diferentes orígenes de datos, normalizarlos y tenerlos en una estructura tabular que ya se permite segmentar y poder mostrar en informes, eso que primero fue como para mí primer contacto. ¿Por qué? Porque yo tenía unos encargados del proyecto que me generaban reportes a su manera y no los podía forzar a que quiero que me hagan una tabla normalizada, porque quizás el diligenciamiento de esa información era mucho más complejo. Ellos les sirve más, por ejemplo, un avance de consumo de recursos. Es más sencillo si tú dinamizas el campo de fecha y dejas los nombres de los recursos acá y vas llenando día a día. Es mucho más sencillo, pero tú pretendes llevar eso a una tabla dinámica, no te va a funcionar. Entonces, nomás el conocer el AMPIVOT, ya con eso quedé yo como, wow, o sea, esta es la herramienta. Ahora, cuando ya pasamos a Power BI, en Power BI ya hay la posibilidad todavía de explotar el Motar DAX
de poder hacer medidas y entender ese concepto de que no todo lo tienes que tener en una sola tabla, sino empezar a entender el concepto del modelado y de cómo tú puedes conectar diferentes tablas de hechos con tablas dimensiones para poder empezar a dar respuesta a partir de, por ejemplo, tengo el presupuesto, aquí tengo el tema del gasto, cómo puedo cotejarlos. Y ya con el tema del DAX, pues sí, al principio fue muy difícil entender porque uno viene de la escuela del Excel, donde tú trabajas a nivel de celda, donde tú puedes modificar a nivel de celda, ya tener que entender que cada objeto visual que tú tienes en Power BI ejerce un contexto de filtro y que como tal la medida que tú estás construyendo tiene que dar respuesta al contexto de filtro que tú plasmes. Entonces no es lo mismo si tú vas a tener una matriz, la medida te trabaja de una manera, pero si en la gráfica tu contexto de filtro cambia en una curva, por ejemplo, pues vas a ver que como que la cosa no funciona igual. Entonces, a medida que empieza uno a salirse de la caja y dejar de pensar en nivel de celda y entender esto en un modelo ya tabular, donde tengo ese concepto de tabla, de columna, y que la medida va a trabajar en la totalidad de la columna, y que existe algo que se llama el modificador de contexto de filtro, pues ya a medida que tú entiendes ese concepto, ya empiezas a crear más nuevas medidas y dices, ok, entonces si quiero dar una respuesta a un acumulado, tengo que incluir un modificador de contexto, porque si yo lo aprendí mucho con Pomares, José Manuel. José Manuel Pomares. Él justamente en el primer encuentro de profesionales de datos, me hizo una ponencia donde hizo algo muy práctico. Él puso y oscureció la pantalla y dejó una sola parte visible y decía, mira, esto es lo que está viendo la medida, solo estas celdas, todas estas filas. Entonces, esto es el contexto del filtro, esto es lo que va a trabajar la medida. Entonces, a partir de ahí yo fui entendiendo, claro, o sea, si yo tengo filtrado por un mes, tengo enero, pues mi origen de datos o mi tabla que está conectada con esa dimensión, se va a filtrar solo por enero. Y la medida, muy a pesar de que está diciendo súmate todas las ventas, te va a sumar solo las de enero. Pero si ya empiezas a modificar el contexto y te dices, no, olvídate de enero, te voy a entregar la ventana que quiero con la que trabajes y la vas a poner en enero. Entonces, ese tipo de conceptos te van ayudando a entender el DAX. Ya con eso, entonces tú puedes armar gráficos o matrices que pueden dar respuesta a muchos más indicadores que lo que antiguamente podía hacer. Entonces, esa posibilidad de dar respuesta a un proyecto, por ejemplo, que fue lo primero que yo empecé a decir, bueno, es que no solamente estamos midiendo avances, sino que yo también quiero ver cuál es la incidencia en materia de costo con relación a ese avance que estoy obteniendo en el proyecto. Y si, más aún, si ese coste que estoy incurriendo en ese avance está conforme al presupuesto. Porque el gran error que cometía, por ejemplo, yo antes, es que la medición de los avances de los proyectos los llevaba solo en indicadores de rendimiento. Se supone que si yo voy en el 60% de avance, me debo haber gastado el 60% de recurso o menos, pero lo medía en rendimiento y nunca miraba los costes porque no tenía posibilidad de integrar esos otros datos. Cuando ya entiendo la posibilidad de que puedo generar dimensiones y puedo enlazar diferentes hechos, pues ahora sí mis informes quedan mucho más completos porque no solamente daba un avance del proyecto, sino también, bueno, lo que más importa, si estamos consumiendo en recurso y en costo lo que se tenía previsto o por el contrario nos vamos a desfasar y poder advertirlo a tiempo. Este proyecto no va a dar o necesitamos reestructurar ciertas cosas o de lo contrario vamos a gastar mucho más de lo que vamos a cobrar. Genial, muy bien. Yomar, eso, ¿te quedó claro todo la información? Sí, prácticamente fue muy explicado por parte de Iván. La verdad te agradezco, Iván, al igual que a Natalia también, con respecto a la sesión de preguntas. Fue muy bueno. Sí, eso que dice Iván, hay que tomarlo muy en cuenta. Si lo pasas por alto, puedes tener resultados incorrectos y el negocio va a tomar malas decisiones en base a eso. Así que importantísimo.
Bueno, entonces ya estamos casi en la recta final y hay algo interesante que vamos a hacer ahora. Nuestro amigo Ernesto estuvo explorando algunas de las opciones que tiene Power BI, algunas de las funcionalidades, y nos va a hablar un poquito de este tema, de las actualizaciones de Power BI. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o pues, en este momento quieres resaltar de la herramienta? Sí, miren, a ver, hasta el momento Power BI es una herramienta como ya alguno puede ser que conozca, y bueno, los que recién están empezando, les comento que mensualmente realizan actualizaciones de la aplicación y entonces hay algunas herramientas que van liberando en forma en fase de prueba o la bien conocida en fase beta. Entonces, dentro de estas herramientas está la posibilidad de añadir los títulos y subtítulos y un divisor a esos visuales de Power BI, y hay unas nuevas tarjetas de las cuales hablaremos a continuación. Miren, a ver, las tarjetas, ¿qué es lo que ocurre en estas tarjetas? Como bien decía, nos comentaba ahorita Iván, se pueden crear indicadores con Power BI, que son las llamadas a veces medidas, que me diga, por ejemplo, yo quiero ver todas las ventas del mes en curso. Entonces yo creo esa medida y la inserto en una de estas tarjetas. Anteriormente, Power BI solamente te permitía insertar una medida por cada una de las tarjetas que tenías en el panel, y no te dejaba insertar los títulos que podían cambiar de forma dinámica, como puede ser posible ahora. Siguiente, Gabriel. Antiguamente, la diapositiva que vimos anterior no tenía la opción de insertarle un título el cual tú pudieras escribir de forma manual o bien con una medida dinámica. Ahora sí puedes hacerlo, puedes insertar un título y puedes también insertar un subtítulo donde puedes, además de dar alguna otra información sobre lo que el usuario está viendo, puedes también presentar una segunda medida que cambie con el paso del tiempo o bien con el uso de los filtros. Y también puedes crear un divisor, que esto en aras de visualización puede venir muy bien. Esto hace que estas fichas sean mucho más dinámicas de lo que ya eran anteriormente. Siguiente. Entonces ahora Power BI en estos momentos tiene una visual que te permite, dentro de una misma visualización, que es la visualización de tarjeta, la puedes encontrar que se llama tarjeta nueva. Ahí puedes insertar varias medidas y a cada una de estas medidas pudieras insertarle una imagen que tú la puedes cargar o bien desde una página web o desde un fichero que tengas en tu computadora, y esto hace mucho más personalizable la propia tarjeta. La próxima, sí. Entonces, ahora, para aquellos que vienen del mundo de Excel, esto les va a parecer, vamos, que es muy novedoso en el Power BI, que es que te permite editar el gráfico, y ya ahí, cuando tocas esta visualización de la tarjeta, te aparecen dos iconos. Un icono sería para cambiar, en caso de que no quiera ver tarjeta, quisiera ver, por ejemplo, una tabla. Cuando yo presiono ese icono, me va a salir para seleccionar otro tipo de visualización. Y también vas a tener un acceso directo a lo que viene siendo la opción de dar formato en el Power BI cuando des clic en esa opción. Dale siguiente. Sí. Creo que era la última. A ver. Bueno, sí, aquí tienen. Sí, ya bueno, entonces aquí cuando ya dan en la opción de insertar de cambiar el objeto visual, como pueden ver, tenemos seleccionado el objeto de las nuevas tarjetas y pudiéramos cambiarlo a las anteriores medidas. No recuerdo bien el nombre de esa visualización ahora, pero bueno, eran medidas que te aparecían en varias líneas, o bien cambiarlo en formato de tabla o a otro que desees si seleccionas la flecha. Y aquí, bueno, pueden ver las medidas que están en curso en esa visualización.
Y bueno, esto ha sido como que lo más que me ha impactado así en estos últimos meses sobre el Power BI en cuanto a las en las nuevas modificaciones. Y aún queda mucho por estudiar porque han surgido recientemente, ayer lanzaron ya una opción que te permitía los gráficos de línea, te permitía crear un gráfico, unas líneas más suavizadas, que esto sí ya lo tenemos en Excel activado, pero bueno, ya Power BI lo está integrando y la verdad que se ve muy bien. Excelente, gracias Ernesto. De verdad que está interesante esta parte de las tarjetas que ayudan mucho a ver la información macro para luego entonces ir indagando un poco sobre lo que ha ocurrido en el negocio. Bueno, hasta aquí tenemos esta presentación el día de hoy, este conversatorio con Yomar, con Ernesto, y gracias a la participación de Natalia, Iván, ¿verdad? Muy valiosos sus aportes, buenísimas recomendaciones. Se nota ahí la experiencia vivida en el área del análisis, ¿verdad? Así que gracias a todos por participar, por estar aquí, y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.